Estamos en comunicación con el jefe de gabinete de ministros del Gobierno Nacional, Santiago Cafiero. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Bueno, el año además que ha sido marcado por la pandemia y que a ustedes les tocó gobernar, ¿no? Con una herencia dura y la pandemia de por medio, ¿no? Bueno, nosotros sin poner excusas, porque no vinimos a eso y porque sostenemos que a nosotros no nos votaron para que pongamos excusas, pero sí sabiendo y pudiendo describir cuál es el punto de partida. El punto de partida, tantas veces descrito en el programa y también por David, sobre todo en términos económicos, la crisis de balanza de pago 2018-2019, que arroja un crecimiento sostenido de la pobreza, de la desocupación, del cierre de empresas, destrucción de capital humano en nuestro país, muy fuerte. A eso, acordémonos el ajuste que hace el gobierno anterior, con la llegada del fondo, no solo el ajuste en ministerios, se acuerdan que había ministerios que pasaban a ser secretarías, el Ministerio de Salud, por ejemplo, sino también que se degradaban sus presupuestos. El 26% del presupuesto que para la salud pública había quedado, fue parte del ajuste, fue parte de la reducción presupuestaria. A ver, ese punto de partida, ¿no? Un Estado prácticamente sin herramientas, bueno, y un Estado también fundido y defolteado, porque acordémonos también que se habían pateado todas las deudas para el año 2020, cuando se tenían que cumplir los contratos se patearon todas las deudas para el 2020, es decir, habían endeudado al país y encima no habían podido cumplir con esos compromisos de deuda, que como también sostenemos nosotros, tampoco esa deuda no fue ni a hacer un puente, ni a hacer un camino, ni a cambiar la realidad estructural productiva de la Argentina, ni mucho menos, fue a lo que sucedió, que es básicamente a una gran fuga de capitales en nuestro país. Ahí estuvo realmente todo el dinero que fue tomando la deuda macrista en los últimos 4 años. Con respecto a esto, y sin poner excusas, solamente el reconocimiento de ese punto exacto. Bueno, a partir de ahí se reestructura un Estado presente, un Estado que le toca tempranamente dar respuesta ante la pandemia, empezar a gestionar la pandemia. Nosotros también siempre decimos, la gestión de una pandemia, el mundo no tenía manual, la Argentina no tenía manual, naturalmente. Y hubo que empezar a gestionar tempranamente allá en el mes de marzo, como se acordarán. Y es cierto lo que decís, digamos, todo este año de gestión, este primer año de gestión, quedará asignado en la memoria de los argentinos como el año de la pandemia. Y bueno, donde se pudo poner de pie a un Estado que tuvo que dar respuestas, aún partiendo de ese estado de situación tan dificultoso como el que te describí anteriormente. Tuvo que dar respuesta porque tuvo que ampliar infraestructura hospitalaria, tuvo que dar respuesta porque tuvo que poner presupuesto allí donde no había, tuvo que dar respuesta porque tuvo que efectivamente generar programas en 45 días, 40 días, generar programas como el IFE, el ATP, y empezar a dar respuesta a una sociedad que no podía esperar. Y justamente en los datos sobre pobreza e indigencia que se han dado a conocer por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, esto se refleja porque la misma UCA destaca, si no hubieran existido estos planes de contención, la pobreza, la indigencia hubiera sido tremenda en la Argentina para este año. Se pudo parar algo, ¿no? Es así, a ver, lógicamente que nos duelen los números, nos duelen las realidades de los argentinos y argentinas, es parte de nuestra agenda, es parte del cambio de prioridades que puso este gobierno, que pusieron Alberto y Cristina en octubre del año pasado, y es parte del compromiso al asumir. Por eso desarrollamos el plan alimentar, por eso desarrollamos la tarjeta alimentar para 1,5 millones de personas, es decir, ya tempranamente era parte de nuestra agenda. Obviamente que el golpe que da la pandemia a la actividad económica en la Argentina y en el mundo hace que se aumente la desigualdad y se aumente la pobreza, lamentablemente. Contra eso nosotros no somos observadores. Acá hubo muchos años donde la política o los dirigentes políticos se dedicaban a casi a ser panelistas y observadores de la realidad. Nosotros nos involucramos y empezamos a desarrollar las herramientas de política pública necesarias para empezar a dar vuelta a esta historia. Y esto lo empezamos a hacer desde el día 1, no esperamos las cifras de la UCA, que es una universidad prestigiosa, pero nosotros tenemos
desde el primer día hemos llegado a 11 millones de argentinos con asistencia alimentaria directa de parte del Ministerio de Desarrollo Social, con la tarjeta alimentar. Bueno, son parte también de las políticas públicas que nosotros diseñamos, desarrollamos y vamos a seguir sosteniendo en el tiempo. Y me parece importante, además, destacar, Santiago, esto, la recuperación como el Estado presente, activo, que no deja a sus ciudadanos. Ahora, todo esto realmente uno lo viene destacando porque es objetivo destacarlo. Daría la impresión, por lo que uno ve, escucha, incluso de gente que votó al Frente de Todos, que hay como dos deudas pendientes del gobierno que le ha costado. Primero el tema precios, que es una realidad. Y acá le pregunto qué pasa con la ley de góndolas, que todavía no se ha reglamentado, no se ha puesto en vigencia. Y el otro es el tema de la justicia. Pareciera que son las deudas pendientes que este gobierno tiene. Bueno, mira, en términos de justicia, el gobierno lo que hizo es cumplir con el compromiso del presidente de enviar un proyecto de reforma judicial, que ya tiene media sanción, y que espera el tratamiento en la Cámara de Diputados. Muchos dicen no alcanza con eso, el gobierno podría... Bueno, eso es una parte, y la otra parte es el Consejo de Juristas que ha sido convocado y que le deben entregar al presidente el informe. Es un informe extenso, donde lo que se propone son los juristas más destacados de nuestro país, donde se propone, a ver, el modo en que mejore el sistema de justicia. A ver, en este sentido... Lo que podemos dar cuenta es que si el presidente, si este gobierno envió un proyecto de reforma judicial, si convoca a los mejores juristas para que tengan voz y para que puedan generar documentos de recomendaciones con respecto al funcionamiento de la justicia, evidentemente es porque el gobierno no considera que el funcionamiento de la justicia es el adecuado. Entonces, por eso es que se está avanzando. Ahora, también tenemos que entender que el gobierno lo que puede hacer como poder ejecutivo es generar los mecanismos necesarios para que, o los proyectos necesarios, para que luego en el Poder Legislativo se discutan las leyes de fondo sobre esto, ¿no? Pero hay como una actitud... el mecanismo, digamos, a veces uno piensa que el gobierno lo puede todo, No, en eso, yo muchas veces acá debato con los propios oyentes, digo, no se puede... Lo que uno le ha criticado duramente al macrismo, que fue la colonización con los servicios de inteligencia y todo sobre la justicia, no le podemos decir a este gobierno que lo haga, digo. Pero daría la impresión, como por ejemplo, en el tema de la Corte, usted mismo fue crítico de esta lavada de mano que se hizo el gobierno, la Corte, respecto a una sentencia tan polémica y controvertida como la de Vudú, del artículo 80, y chau, marche preso, digo. A eso muchas veces... Por eso te digo, nosotros, Gustavo, podemos tener opiniones y son todas válidas, algunas opiniones tienen más peso que otras, obviamente, ¿no? Por el peso específico y la representatividad, pero lo cierto es que los mecanismos institucionales son estos, y lo cierto es que el presidente desde el primer día dijo que lo que buscaba es robustecer el sistema de justicia a partir de la independencia judicial y a partir de generarle los mecanismos para que no esté detrás de esos vaivenes de la política o de los humores políticos, sino que la justicia sea verdaderamente independiente y pueda accionar de un modo más transparente sobre todas las causas, sobre todas, no solamente sobre las causas de la política o de los grandes empresarios del país, no, sobre las causas, sobre todas las causas, sobre también las causas que ocurren y se le debe dar tratamiento en la vida cotidiana. Esas también, todo el sistema de justicia el que está en cuestionamiento, que vuelvo a insistir, no hay que generalizarlo porque esto hablaría mal de nosotros, pero sí es cierto que el gobierno ha dado cuenta permanentemente de que hay que hacer modificaciones y cambios. Y con respecto al tema de precios, es cierto, nosotros estamos terminando la reglamentación de la ley de góndolas y tenemos expectativa. ¿Cuándo podría salir? Porque es muy importante eso. Claro, no, a ver, son parte de nosotros tenemos, el abordaje siempre es un abordaje complejo y es un abordaje integral el que se hace. La ley de góndolas puede aportar una parte, también es cierto que los acuerdos de precios también se generan otro tipo de políticas y de herramientas para fiscalizarlos. En este caso también inscribo al programa de precios cuidados, con la aplicación, donde el ciudadano mismo también puede ayudar en la góndola a tener ese control de precios.
donde también hemos instaurado precios máximos. Obviamente que es bien complejo y es bien multidimensional, pero bueno, lo importante es que el gobierno lo tiene obviamente como una de sus prioridades el cuidado del bolsillo de las familias argentinas. Santiago, buenos días. David Cufré te saluda. Muy bien. Bueno, digamos, uno nota a veces cierta impaciencia por parte del votante del Frente de Todos por algunas cosas que faltan o no se hacen o se van haciendo a un ritmo que no es el que espera la gente, alguna gente, no toda, por supuesto. ¿Qué se le dice al votante propio sobre esto, no? Dice, bueno, en Vicentín fuimos para atrás, o protestaban también por el aporte a las grandes fortunas que se demoraba, u otras leyes, o los precios, o distintas temáticas, lo abordo por el lado económico, donde el votante del Frente de Todos está como ansioso, algún votante. ¿Cómo lo ves vos? No, considero que tenés razón, porque también yo lo percibo y hablo y permanentemente estoy en diálogo con muchos compañeros, y es cierto, hay muchos compañeros que quizás esperan otro tipo de marcha. Lo que nosotros le transmitimos siempre es poner todo en un justo exacto, digamos, dónde estamos parados, cuál es la Argentina en la que se inició esta construcción social, el cambio de prioridades que nosotros estamos llevando adelante es el cambio de prioridades correcto, es el cambio de prioridades en el que nos comprometimos electoralmente, que es abandonar el modelo de especulación financiera del macrismo, ir hacia un modelo de producción y de empleo, de mercado interno, que robustezca y que genere paulatinamente un crecimiento de los saberes, un crecimiento de los salarios, crecimiento real. Bueno, ese es de alguna manera siempre nuestro norte, nuestro horizonte, y hoy haber constituido y reconstruido un Estado presente con capacidades para generar política pública es el sendero para poder hacer crecer a nuestra economía, a nuestro país, y que esta rueda virtuosa de la producción y el empleo empiece a resolver de forma más estructural el gran flagelo de la pobreza que tenemos por delante como desafío de un gobierno nacional y popular, y yo hasta personalmente como desafío por mi procedencia política del peronismo, digamos. En ese sentido nosotros no nos escapamos y damos los debates, y yo creo que es importante que si hay muchos compañeros y compañeras que quieren plantear sus ideas lo hagan, porque lo que peor nos puede pasar es que nosotros hayamos promovido la unidad en la diversidad para derrotar a Macri el año pasado, y después cuando estamos en el gobierno promovemos el pensamiento único. Eso es algo que el presidente no va a hacer. Tenemos que debatir, nosotros desde el gobierno podemos exhibir datos y cuestiones bien concretas. Por ejemplo, la reestructuración de la deuda. El 99% de reestructurar la deuda que nos había dejado el macrismo con los bonistas de Wall Street, los amigos de los funcionarios macristas. Haber reestructurado esa deuda nos permite a nosotros el año que viene, por ejemplo, duplicar el presupuesto de obra pública e infraestructura, ampliar el presupuesto de salud pública, ampliar el presupuesto de desarrollo social. Es decir, hay cosas bien concretas de cambio de prioridad, que es la orientación. Obviamente que fue un año muy particular y muy excepcional, pero esto no tiene que ser una excusa. Nosotros no vinimos a poner excusas, sino lo que vinimos es a resolver las asimetrías, a resolver las desigualdades, a resolver los problemas cotidianos de los argentinos y argentinas. Santiago, gracias, buen día, y bueno, también es un día interesante para recordar la vigencia de la democracia siempre presente en nuestro país. Seguro, siempre es un día que nos debe llamar a la reflexión, y también es un día donde los argentinos y argentinas en un año, como el año pasado, que fue un año con mucho tumulto desde el punto de vista institucional, donde hubo un golpe de Estado acá en un país vecino, en Bolivia, la Argentina resolvió sus diferencias en la arena electoral. Totalmente. Y eso es importante para oficialismo y para oposición. Gracias, abrazo.